Vamos a hablar con una especialista, una médica pediatra, matrícula 140.965. Estamos hablando con Constanza de Luca. Hola Constanza, buen día. ¿Cómo está? Florencia García Marín te habla. Buenos días, Florencia. Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, buen año para vos. Muchas gracias, igualmente. Sí, estaba escuchando lo que decías con respecto a las infecciones que se dan más frecuentemente en las colonias de vacaciones y que un poco preocupan a los papás porque ya de antemano saben que no van a ir los 3 meses a la colonia sin que alguna cosita les suceda a los niños. Y en general, de las infecciones, lo más frecuente que suele aparecer son las otitis, los honguitos en los pies y la pediculosis, que en realidad no solo es en verano, pero es el momento en donde los nenes están más en contacto y con el calor, y por eso aumenta el riesgo de contagio. Claro. Si querés, hablamos un poquito de la otitis, que es un poco, porque es lo más doloroso para los nenes y es lo que puede hacer que tengan que estar afuera del agua por lo menos una semana, ¿no? Las otitis externas son las que generalmente se favorecen por el contacto con el agua. Entonces los nenes que están en la pileta mucho tiempo, el conducto auditivo queda húmedo y eso favorece las infecciones bacterianas. Y los síntomas que tienen los nenes son en general un dolor de oído que comienza en forma así aguda, súbita, puede tener irritación, incluso verse coloradito el conducto auditivo, a veces tienen como un líquido que sale, una pequeña supuración, incluso pueden tener pérdida de la audición cuando empiezan con la otitis. Lo importante en estos casos siempre es consultar al médico, al pediatra, porque muchas veces se tiende a medicar enseguida con antibióticos por vía oral, se les da jarabes y la realidad es que las otitis externas se tratan con un tratamiento tópico que son gotitas que se ponen en los oídos, además de los analgésicos y con eso en general las otitis se curan. Pero es importante eso, ¿no? Que los padres consulten porque de no tratarse estas otitis externas sí corremos el riesgo de que se transformen en una otitis media y ahí ya sí hay que dar antibióticos por vía oral también. Claro, vos sabés que es un tema que hemos hablado durante el año a nivel general, pero me parece que hay que tener mucha más precaución, sobre todo con los chiquitos. Esta tendencia que se viene dando de automedicarnos. Sí, es muy fuerte, los padres tienen el antibiótico que les quedó del nene más grande, entonces se lo dan al chiquito. Y es un riesgo real, porque cuando hablamos de una infección del oído medio, esto también puede generar otitis crónicas y otros riesgos. Entonces, siempre consultar. Después, cuando uno hace la consulta y los nenes tienen otitis externas así frecuentes, lo que se hace es por ahí poner alguna gotita antes de que los nenes entren al agua y después son unas gotas que tienen un contenido muy bajito de ácido acético, que es lo que nosotros conocemos como el vinagre de cocina. No es que las madres tienen que ponerle vinagre directo, hay unas gotas específicas, pero eso previene que el oído quede mojado y previene las infecciones. Por eso todo eso los pediatras de cada uno sabrán indicarlo según la frecuencia con que los chicos se enfermen, ¿no? Pero eso es lo más frecuente que ocurre, ¿no? Que los nenes tienen que estar una semana sin poder poner la cabeza abajo del agua y que eso a veces es un problema, porque están los profes que hacen con los nenes, que se aburren, pero hay que evitar de todas maneras que estén en contacto con el agua durante esos días que dura la infección. Y también a modo de prevención seguramente secarle bien el oído, ¿no? Secar bien el oído siempre. Cuando una vez que salís del agua, secar bien el oído. Los nenes que tienen repetición hasta le ponen el secador de pelo medio lejitos para que el aire le seque bien el conducto. Y no es no usar cotonetes, eso por favor, porque a veces los padres piensan que usando los cotonetes, sacando todo lo que queda, pero eso es un riesgo también para la perforación del tímpano, así que eso no está recomendado. Es secarlo por fuera el oído, ¿sí? Por fuera el conducto, y los nenes que tienen infecciones más severas se seca incluso con secador, pero no poner los cotonetes, que eso es algo que nosotros siempre estamos muy en contra porque genera también un riesgo. Bueno, vale mucho la aclaración, porque son esos mitos, ¿no?, que uno tiene de la vida cotidiana y aparte son las, como vos bien mencionaste, son las cosas que uno tiene en el baño, la tenés a mano, la usás. Y así que es interesante de poder desmitificar un poco ciertos usos que quizá uno está acostumbrado o trae de antaño, ¿no?, de los padres. Exactamente, que vienen de las abuelas, pero que se dice, bueno, no todas son buenas. Totalmente. Bueno, hablando de los honguitos, ¿cómo me doy cuenta, cómo se da cuenta el papá que el nene tiene hongos? En general el nene lo que va a tener son unas manchitas blancas que se dan en los pliegues de los dedos. Entre el cuarto y quinto dedo es lo más frecuente que aparezca, pero es el famoso pie de atleta. Van a tener pequeñas manchitas blancas o irritación de la piel, que se aparece el pie como
coloradito. A veces lo que pueden tener también es como la piel un poquito descamada y va a generar mucha picazón. Es muy molesto porque genera mucha picazón. Sí. Entonces, en general, no es algo que pase desapercibido, salvo si el nene es muy pequeño, pero los nenes ya pueden sentir que tienen una lesión en el pie y que se están rascando, los padres lo pueden detectar fácilmente. Y son causados por, general, lo que aumenta la aparición de este tipo de infección son los calzados cerrados, el tema de la humedad y del calor, ¿no? Claro. Y además, estos hongos se contagian muy fácilmente, no solo el contacto directo, sino también el contacto indirecto, cuando los nenes están en la colonia y se están duchando. Sí. Bueno, el piso de la ducha, el piso en donde caminan, alrededor de la pileta, todo eso puede ser contagioso también. Por eso es fundamental que cada uno tenga sus ojotas, ¿sí? Que no se compartan, porque eso favorece el contagio. Sí. En general son infecciones muy leves, que se tratan con antimicóticos en crema, y en general también hay alguien en las piletas que se ocupa de revisar a los nenes, ¿no? Claro. Antes de que entren, para evitar que todos terminen con estas infecciones. Claro. Pero sí es importante saber que entonces no solo es directo el contagio, sino que es indirecto, por eso siempre usar las ojotas, y que ante la aparición de síntomas, como siempre decimos, consultar al médico, porque tampoco es que se puede poner cualquier cosa o cualquier crema. Sí, esto va a depender. Sí. En general siempre son los dermatofitos, es la familia de hongos que afectan este tipo de zonas corporales, pero no es algo que se pueda medicar con el mismo antimicótico en todos los casos. Exacto. Así que siempre también consultar. Claro, los médicos por lo general suelen revisar los piecitos para los hongos y también la cabeza por el tema de los piojos, que por eso también están solicitando siempre el uso de gorras, ¿no? Para evitarlo. Sí, el uso de gorras, el usar el pelo atado, tampoco el no compartir los objetos como los peines, las hebillas, las vinchas. Todo eso también es contagioso. El piojo salta de cabeza a cabeza, pero también si vos compartís esos objetos, vas a contagiar, los nenes se contagian y es muy, muy contagioso. Entonces lo que se hace siempre, por un lado, la gente que los puede revisar en la pileta, pero lo más importante es que en la casa los padres les pasen el peine fino, y no solo al chico que le ven que tiene piojos, sino a los hermanos, ¿no? Porque es muy contagioso. Hay pediculicidas que se pueden utilizar, hay muchísimos en el mercado, algunos que eran muy tóxicos y que se dejaron de usar, pero lo importante siempre es lo que se hace en la casa. Es un poco engorroso, pero hay que pasar el peine fino todos los días, sacar las liendres, porque proliferan muy rápidamente. Si hoy tenés 5 piojos, en 3 días vas a tener, se aumentan en forma exponencial. Entonces es engorroso para los padres y para los nenes también, pero lo más importante es pasar el peine fino y sacar las liendres. Eso es el trabajo que hay que hacer en la casa. Constanza, para cerrar, ¿no? Este consejo tan importante para los padres, que es cotidiano, pero a veces se olvidan, se olvidan, se dejan estar. Sí. Nosotros que también a veces tenemos sobrinos o tenés ahijados que también podés ayudar, colaborar en la casa. Cerremos esto con las prevenciones en relación a la ola de calor para los chiquitos. Sí, es importante más en las ciudades como La Plata, con las altas temperaturas que hay en verano, ¿no? Cuando el cuerpo está expuesto a una temperatura muy alta por periodos prolongados, se corre riesgo de que ocurra un golpe de calor, ¿no? Que es cuando todos los mecanismos regulatorios del cuerpo, como la sudoración, que hace que baje la temperatura corporal, cuando todos esos mecanismos están afectados, aparecen los síntomas de la ola de calor, ¿no? Claro. Generalmente hay que estar muy atentos a la prevención de esto. Una vez que aparecen los síntomas, también obviamente hay que ir al médico, pero como prevención de ola de calor, sobre todo en los chicos, que son los que están más en riesgo porque tienen menor capacidad para controlar su propia temperatura corporal, los nenes chiquitos, darle pecho frecuentemente, los que ya tienen más de 6 meses y pueden tomar y comer líquidos, hay que ofrecerles líquidos, porque el nene muchas veces no te va a pedir. Claro, no lo pide. Hay que ofrecer, hay que ofrecer constantemente agua. Yo no diría ni jugos, obviamente gaseosas no, nosotros estamos en contra de las gaseosas, pero sí agua, ofrecer frecuentemente cuando son muy chiquitos y no te piden, porque no se dan cuenta. Claro. Obviamente ropa liviana, estar en ambientes ventilados, sacarles la ropita si están en un ambiente de mucho calor, bañarlos o mojarlos con frecuencia. Obviamente esto lo sabemos todos, pero evitar la exposición al sol y en el horario pico, ¿no? De 11:30 de la mañana a 3:30, evitarlo. Muchas veces se ven que están en la playa, ahora estoy en Mar del Plata y veo
nenes de 4 o 5 meses que están a las 2 de la tarde con un gorrito. Bueno, eso está mal, no hay que tener a los bebés expuestos al sol en esas horas. Y ¿sí? Lamentablemente muchas veces no tienen protección. No tienen protección y además hay algo que es una realidad, que los protectores solares con filtro, con pantalla total, etcétera, no se usan en menores de 6 meses. Quizá hay alguno en el mercado que se puede promocionar, pero la realidad es que no pueden estar expuestos los menores de 6 meses en las horas pico de calor, de sol, perdóname. Después hay otros protectores que se usan en los nenes más grandes. Hay que tener en cuenta cuáles son los que tienen menos cantidad de conservantes, ¿no? Pero siempre esto sería como para prevenir la ola de calor, ¿no? Nunca permanecer con un nene chiquito en un vehículo cerrado. Eso ha pasado, hemos escuchado de casos terribles, ¿no? De casos muy graves, de nenes que dejan encerrados en un auto con 40 grados de calor, ¿no? Esa sensación térmica en un espacio cerrado. Ante toda la aparición de cualquier síntoma, como por ejemplo, ¿qué van a tener los chicos cuando tengan síntomas de ola de calor? Van a tener temperatura corporal elevada, pueden tener 39 grados de fiebre, 40, claro. Van a estar sudorosos, la piel va a estar seca, van a notarlos cansados, los bebés van a estar irritables, viste que los bebés es más difícil detectar, pero van a llorar, van a estar que los papás no van a saber si tienen hambre, si tienen sueño, no. Están irritables porque están con una temperatura corporal elevada, ¿sí? Los nenes más grandes pueden tener ya dolor de cabeza, dolor de panza. Por eso es algo que puede ser potencialmente muy grave. Entonces las medidas de prevención que dijimos antes es lo que todos deberían tener en cuenta, sobre todo con los bebés, los nenes pequeños y después obviamente los adultos mayores de 65 años o las personas que tienen una enfermedad de base, ¿no? Clarísimo y como siempre muy útil el consejo, así que muchísimas gracias y excelente año, Constanza. Muchísimas gracias a vos también, un beso grande. Estábamos hablando con Constanza de Luca, médica pediátrica, matrícula 140.900.